Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en este caso les traigo más ejercicios. Bien, en esta parte entonces vamos a ver lo que son ejercicios de trabajo y energía. Bien, como ustedes sabrán, tienen la parte teórica publicada en otro video, así que si aún no lo viste, dirígete a la parte teórica para poder verla y después entender lo que son los ejercicios. Bien, como ustedes saben, los ejercicios son ejercicios que están en la guía de ejercicios de biofísica del CBC. Bien, y bueno, recomendarles que se suscriban a mi canal, que me sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con los ejercicios. Ejercicio número 32. Un esquiador de 80 kilogramos se deja caer por una colina de 30 metros de altura, partiendo con una velocidad inicial de 6 metros por segundo. No se impulsa con los bastones y se puede despreciar el rozamiento con la nieve y con el aire. A. ¿Cuál es la energía mecánica inicial del esquiador? Cambia este valor a lo largo del recorrido, justifique. B. ¿Con qué velocidad llega el esquiador al pie de la colina? C. ¿Qué debería hacer el esquiador para llegar al pie de la colina con una velocidad de 30 metros por segundo? Justifique. D. ¿Y si quisiera llegar con una velocidad de 15 metros por segundo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es imaginar la situación que nos plantean. Bien, tenemos un esquiador entonces que está en lo alto de una colina. Bien, esa colina nos dice que son 30 metros y podríamos ver entonces que, bueno, no se impulsa con los bastones, bien, y que tenemos que desplazar el rozamiento con el aire y con la nieve. Bien, como datos tenemos entonces que la velocidad inicial es de 6 metros por segundo, la altura inicial de 30 metros, velocidad final no la conocemos, es lo que nos pide, y la altura final serían los 0 metros al llegar al suelo. Bien, entonces, A. ¿Cuál es la energía mecánica inicial del esquiador? Y si cambia este valor a lo largo del recorrido, justifique. Bien, entonces, la energía mecánica, ustedes recordarán que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Bien, entonces, si nosotros hablamos de energía mecánica inicial, es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Y recuerden que cada una de ellas tiene su fórmula. Bien, en el caso de la energía cinética, como está relacionado con la velocidad, su fórmula es 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y en el caso de la energía potencial, que está relacionada con la altura, su fórmula es masa por gravedad por altura. Bien, entonces hacemos el reemplazo. 1 medio por la masa, que son 80 kilogramos, por la velocidad, que son 6 metros por segundo, elevado al cuadrado, más la masa, que son 80 kilogramos, por la gravedad, vamos a tomar el valor de 10 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que serían 30 metros. Bien, entonces, si nosotros multiplicamos 80 por 1 medio, me da 40 kilogramos por, cuando tenemos un número y una unidad, y está elevado a algún exponente, tenemos que elevar el número y la unidad. Entonces, 6 al cuadrado me queda 36, y metros por segundo al cuadrado es igual a metros al cuadrado dividido segundos al cuadrado. Bien. Y aquí, en este caso, vamos a multiplicar los números 80 por 10 por 30. Eso me da un total de 24.000. Y recuerden que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado era Newton. Todo esto, kilogramo por metro al segundo al cuadrado, es Newton. Y si Newton lo multiplicamos por metro, nos da Joule. Bien, entonces tendríamos 24.000 Joule. De este lado tenemos 40 por 36, eso es 1440. Y otra vez, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Y como todavía tenemos un metro más, Newton por metro, Joule. Quedan unidades de Joule. Entonces tendríamos 1440 más 24.000 Joule. Me da un total de 25.440 Joule. Esa sería la energía mecánica inicial. Y si este valor cambia a lo largo del recorrido, no. Al no tener una fuerza de rozamiento, se va a conservar la energía. Va a ser igual en todo el recorrido. ¿Con qué velocidad llega el esquiador al pie de la colina? Y recordando lo anterior que dijimos, va a haber una conservación de la energía mecánica. Entonces, vamos a plantear que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Bien, y como la energía mecánica inicial la acabamos de hallar, era 25.440, ya lo tenemos como valor. Bien, en el caso de la energía mecánica final, como hicimos hace un momento, vamos a reemplazarlo por la energía cinética final más la energía potencial final. Bien, y recuerden que la energía potencial final está relacionada con la altura final. La altura final,
era de 0. Entonces energía potencial vale 0. No la ponemos, solo nos queda energía cinética. Bien, reemplazamos la fórmula 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado, igual a 25.440. La masa vale 80 kilogramos. La velocidad final no la conocemos, así que la dejamos. Y esto, 80 por 1/2 me da 40 kilogramos, pasa a dividir a los 25.440. Eso me da un total de 636. Bien, y recuerden las unidades que Joule es Newton por metro, y eso dividido kilogramos me va a quedar metros al cuadrado dividido segundos al cuadrado. Bien, entonces me queda velocidad final al cuadrado es igual a 636 metros al cuadrado dividido segundos al cuadrado. Le sacamos raíz cuadrada a 636, eso nos queda 25,22 metros por segundo. Esa sería la velocidad final. C. ¿Qué debería hacer el esquiador para llegar al pie de la colina con una velocidad de 30 metros por segundo? Justifique su respuesta. Bien, entonces, si sabíamos que si queremos que llegue con una velocidad de 30 metros por segundo, vamos a aplicar esta fórmula. Trabajo es igual a la variación de energía cinética. Bien, vamos a hacer el cálculo del trabajo. Bien, entonces, variación de energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bien, reemplazamos por la fórmula 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, velocidad final dijimos que ahora queremos que sean 30, ¿bien? Y velocidad inicial que sea 6. No puse las unidades, pero recuerden que están en metros por segundo, ¿bien? Si nosotros reemplazamos todos los números y hacemos la multiplicación, hacemos el cálculo, nos da que aquí tendríamos 36.000 Joule y en este lado tendríamos 1.440 Joule. Si hacemos la resta, nos queda que son 34.560 Joule, ¿bien? Y si nosotros calculamos ahora, esto sería el trabajo total. Y ahora podemos calcular el trabajo del peso, ya que aquí no solo actúa una fuerza, sino que actúa un peso. Bien, entonces el trabajo del peso, recuerden que la fórmula era masa por gravedad por altura. La masa eran 80 kilogramos, la gravedad 10 metros por segundo cuadrado y la altura de 30 metros. Bien, al ya estar en las unidades que deben estar, no las puse, simplemente puse los números. Y multiplicando me queda 24.000 Joule. Para yo calcular la fuerza que debe hacer el esquiador para aumentar la velocidad, voy a restarle a la fuerza total que necesita la fuerza del peso. Bien, entonces, la fuerza que necesita eran de 34.560 Joule, menos la fuerza que hace el peso, 24.000 Joule, me da un total de 10.560 Joule. Esta sería la fuerza que necesita hacer el esquiador en un inicio para que pueda llegar a este punto con una velocidad de 30 metros por segundo. Recuerden que si no hace ningún esfuerzo, solamente va a lograr llegar a 25,22 metros por segundo. Bien, con el esfuerzo que hace, con esta fuerza que hace, puede llegar a los 30 metros por segundo. Bien, y si quisiera llegar con una velocidad de 15 metros por segundo, bueno, hacemos el mismo reemplazo, solo que en este caso cambia la velocidad. Bien, en vez de velocidad final 30, vamos a poner velocidad final 15. Si nosotros hacemos el cálculo, nos va a dar un total de 9.000 Joule. Este sigue siendo lo mismo, 1.440. Así que restamos 9.000 menos 1.440, me da un total de 7.560 Joule. El trabajo del peso sigue siendo el mismo y hacemos otra vez. El trabajo de la fuerza sería el total menos lo que realiza el peso. Bien, entonces el total eran 7.560 Joule menos el peso, 24.000 Joule, me da un total de menos 16.440 Joule. Bien, entonces tendría que tener en algún sentido algo que haga que pierda esa fuerza. Bien, esa fuerza de inicio, digamos. Bien, ejercicio número 33. El empleado de una empresa de mudanzas desea transportar un mueble. Calcule el valor y el signo del trabajo entregado por el hombre al mueble en las 4 situaciones que siguen. A. Lo empuja con una fuerza de 1000 Newton paralela al piso a lo largo de 8 metros. B. Tira del mueble con una fuerza de 1000 Newton por medio de una soga que forma un ángulo de 30 con la horizontal a lo largo de 8 metros. C. El mueble se venía moviendo por un plano horizontal y el empleado lo detiene aplicándole
una fuerza de 1000 newton paralela al piso a lo largo de 6 metros. D. Camina horizontalmente con velocidad constante cargando el mueble sobre sus hombros. Bien, veamos entonces la primera. A. Lo empuja con una fuerza de 1000 newton paralela al piso a lo largo de 8 metros. Bien, entonces teníamos un objeto que fue desplazado a lo largo de 8 metros, eso sería el delta X, debido a una fuerza que ejerce el empleado. Bien, entonces, tenemos que para calcular el trabajo, aplicar la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por delta X. Bien, entonces la fuerza son los 1000 newtons que ejerce, la distancia que lo movió son 8 metros, 8 por 1000 son 8000 y newton por metro son joule. Bien, primer caso entonces, el trabajo que realiza es de 8000 joule. Bien, B. Tira del mueble con una fuerza de 1000 newton por medio de una soga que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal a lo largo de 8 metros. Bien, entonces, tenemos este caso. Bien, con una soga. Recuerden que cuando tenemos una fuerza oblicua, entonces tenemos que descomponerla en sus componentes, en Y y en X. Bien, y para eso, como ya vimos en ejercicios anteriores y en la parte teórica, para calcular cuánto valdría la fuerza que esté en el eje X, tenemos que multiplicar en este caso la fuerza, que son los 1000 newton, por el coseno de 30. Bien, entonces eso nos da un total de 866 newton. Esa va a ser la fuerza que está en el eje X. 866 newton por la distancia, que son 8 metros, nos da un total de 6928,2 joule. C. El mueble se venía moviendo por un plano horizontal y el empleado lo detiene aplicándole una fuerza de 1000 newton paralela al piso a lo largo de 6 metros. Bien, entonces en este caso tendríamos un objeto que se mueve y el empleado lo detiene ejerciendo una fuerza contraria, digamos. Bien, la distancia son 6 metros en este caso y bueno, la fuerza 1000 newton, la distancia 6 metros y recuerden que en la fórmula al final se puede agregar el coseno del ángulo para ver el signo. Bien, el coseno del ángulo siempre nos dice el signo. En este caso, el coseno de 0 nos va a dar menos 1. Bien, entonces, tendríamos 1000 por 6, son 6000 por menos 1, menos 6000 newton por metro, joule. El trabajo de la fuerza que hace entonces son menos 6000 joule. D. Camina horizontalmente con velocidad constante cargando el mueble sobre sus hombros. En este caso recordemos la fórmula de que el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Si se mueve con velocidad constante, no tenemos una variación de energía cinética o es lo mismo que decir que la variación de energía cinética es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo que realiza es también igual a 0. Ejercicio número 34. Un caballo arrastra una carreta de 1000 kilogramos por un camino horizontal a lo largo de 50 metros. La lleva desde el reposo hasta una velocidad de 6 metros por segundo. La fuerza que hace el caballo, que es de 500 newton, forma un ángulo de 15 grados con la dirección de avance de la carreta. A. ¿Qué variación de energía cinética experimenta la carreta? B. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el caballo sobre la carreta? C. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento carreta-piso? Bien, imaginemos la situación. Tenemos un caballo que jala una carreta y que tiene esto, la soga, está unida, digamos, a la carreta y al caballo, tiene un ángulo de 15 grados. Bien. Entonces, nos dice, ¿qué variación de energía cinética experimenta la carreta? Perdón. Entonces, la variación de energía cinética, recuerden que es cinética final menos cinética inicial. Reemplazando en la fórmula 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, entonces, recuerden que la carreta dice que parte del reposo, por lo cual la velocidad inicial vale 0. Así que todo esto se cancela, queda en 0. Solamente nos quedaría esta parte que está aquí. Entonces sería la masa, 1000 kilogramos, por la velocidad final, que son los 6 metros por segundo, elevado al cuadrado. Recuerden elevar número y unidad. Bien, entonces nos queda 36 por 1000 por 1/2, eso es igual a 18.000. Y recuerden otra vez que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, y por 1 metro más newton por metro, joule. Entonces me queda que la variación de energía cinética son 18.000 joule. Bien,
¿Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza que ejerce el caballo sobre la carreta? Bien, en este caso entonces, otra vez, tenemos una fuerza oblicua y nosotros tenemos que convertir estos 500 newton, que es la fuerza oblicua, a su componente X, ¿bien? Y otra vez vamos a multiplicar los 500 newton, la fuerza, por el coseno del ángulo, que sería 15 en este caso, ¿bien? Eso nos da un total de 483 newton. Entonces, 483 newton por los 50 metros es igual a 24.148,1 newton por metro joule. C. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento? Bien, en este caso entonces vamos a calcular primero la aceleración para poder después aplicar la segunda ley de Newton. Bien, para calcular consecuentemente la fuerza de rozamiento. Entonces, para calcular la aceleración vamos a aplicar la ecuación complementaria del MRV, que nos dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el delta X. Bien, entonces, recuerden que velocidad inicial como parte del reposo vale 0, así que se va, solo nos queda velocidad final. 6 metros por segundo al cuadrado igual a 2 por aceleración por el delta X, que son los 50 metros. 2 por 50 me queda un igual de 100 metros por la aceleración, y aquí nos queda 36 metros al cuadrado dividido segundo al cuadrado. Los 100 metros pasan a dividir al otro lado, me quedaría 0,36 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Bueno, ahora que ya tenemos la aceleración, entonces podemos aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Recuerden que en la sumatoria de fuerzas tenemos la fuerza F menos la fuerza de rozamiento. Recuerden que le ponemos el signo de acuerdo a que si se opone o no al movimiento. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, por lo tanto tiene signo negativo. Bien. Igual a la masa, que son los 1000 kilogramos, por la aceleración 0,36 metros por segundo al cuadrado. Bien. Y acá tenemos que es 1000 por 0,36 es igual a 360, y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Y la fuerza, recuerden que eran de 483 newton. Bien, en este caso la fuerza de rozamiento, como está con el signo negativo, lo pasé al otro lado con signo positivo y pasé el 360 newton a restar. Entonces me queda 103 newton igual a la fuerza de rozamiento. Ese sería el valor de la fuerza de rozamiento. Bien, entonces, ya que tenemos el valor de la fuerza de rozamiento, podemos hallar el trabajo. El trabajo entonces es igual a la fuerza de rozamiento por el delta X, lo que se desplazó, por el coseno del ángulo. Bien, recuerden que la fuerza de rozamiento es una fuerza que es contraria. Entonces, en este caso vamos a tener fuerza 123 newton por el delta X, que son 50 metros, por menos 1. Bien. Si hacemos la multiplicación, nos queda 123 por 50, 6150 por el menos 1, menos newton por metro, joule. Bien, recuerden que el signo simplemente nos indica la dirección. Bien, el valor real del trabajo que hace son 6150 joule. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido los ejercicios. Practiquen muchos más ejercicios y síganme en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook, y suscríbanse a mi canal de YouTube para que sigamos subiendo más contenidos. Les deseo muchos éxitos en los parciales y bueno, nos estamos viendo en un próximo vídeo.